¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras cápsulas de Derecho Social para la carrera de Contabilidad y Finanzas, y recuerden que estamos abocándonos en esos momentos al tema del derecho agrario, y para ello estamos aterrizando los conceptos jurídicos fundamentales de una manera muy somera, muy tranquila para ustedes. No se trata de que se hagan expertos, se trata de que conozcan los supuestos básicos y tengan un ligero acercamiento y les quede de una manera muy concreta y muy significativa todos aquellos conceptos de derecho agrario que estamos trabajando. Bueno, pues demos pie. En las últimas sesiones comenzamos a platicar de los tipos de tierras que existían en estos ejidos y que se regulaban desde el punto de vista del derecho agrario. Pues hoy daremos pie y seguiremos precisamente platicando de los tipos de tierras, cómo es que se distribuyen esas tierras, cómo funcionan, cuál es su regulación, cómo deben de funcionar, etcétera. Y para tal efecto, lo primero que vamos a platicar en este momento es el tema de las aguas del ejido. En el ejido naturalmente puede haber situaciones o lugares donde existan aguas, donde existan ríos, cauces, que necesariamente pueden ser para la explotación de vida del ejido, para aguas de riego, aguas de cultivo, para que favorezca a todas aquellas personas que hacen del trabajo del campo su ocupación ordinaria. ¿Qué tipo de leyes en ese sentido deben de aplicar, o cómo resguardaremos o cómo regularemos todo lo referente a las aguas que están en el ejido? Bueno, pues para tal efecto hay muchas situaciones. Hay leyes muy concretas que se refieren a la regulación de las aguas del ejido, pero debemos hablar del servicio, del mantenimiento. Hay que darle mantenimiento, hay que darle restauración, hay que conservar, hay que proteger este tipo de áreas. Hay una figura en términos del derecho civil que se le conoce como servidumbre. Una servidumbre es una carga real que pesa sobre un inmueble. Si sobre mi casa atraviesa, bueno, no sobre, pero vamos a pensar que en mi casa yo tengo un patio común y sobre mi patio atraviesa un ferrocarril, yo tengo que permitir que ese ferrocarril o ese tren atraviese mi patio porque finalmente hay una utilidad común. Entonces vamos a pensar en el campo, que también hay parcelas y hay gente que vive en esos supuestos y que trabaja el campo. Generalmente estamos hablando de una propiedad comunal, o en este caso muy concreto nos referimos a una propiedad ejidal que corresponde a muchas personas, pero que puede pasar a lo mejor o atravesar por la parcela de alguien. Pues es algún río o algún cauce, pues naturalmente va a ser para beneficiar a todos aquellos miembros del ejido. Todas aquellas cuestiones derivadas del mantenimiento, el uso, el paso, las servidumbres, las transmisiones de propiedad de estas aguas se tienen que regir por las leyes de la materia. Hay leyes de carácter federal que regulan y protegen estas cuestiones que primordialmente deben de beneficiar en temas ecológicos: Ley General de Equilibrio y Protección del Medio Ambiente, Ley General de Asentamientos Humanos. Todas aquellas leyes que ya hablamos al principio de estas sesiones de la ley agraria serán las que propiamente aplicarán en ese sentido, ¿ok? ¿De qué manera vamos a delimitar las tierras en la materia agraria? Hay una manera muy concreta que establece la ley. A ver, yo que sé que es mío, cuando sé cuándo empieza mi parcela y termina mi proporción de la tierra, y cuándo empiezan las tierras de uso común y todo ese tema. Naturalmente todos estos temas los tiene que resolver la asamblea. Recuerden que la asamblea es el órgano máximo de del ejido y está integrado por todas aquellas personas que lo conforman, y tienen que tomar en consideración también cuál es la estructura del ejido, cómo se conforma el ejido, a ver cuánto mide en primera instancia y qué tierras vamos a destinar para la explotación, para el asentamiento humano, para el uso común. Y todas estas situaciones se definen naturalmente a raíz o con base en la asamblea. Entonces ahí debe de haber espacios libres para el asentamiento humano, definitivamente, porque somos los seres humanos y son los trabajadores del campo los que son los que van a trabajar de manera personal el campo. Entonces, si somos seres humanos los que trabajamos el campo, lo lógico es que haya un espacio o haya un lugar donde podamos vivir, donde podamos desarrollarnos. Y es importante porque la ley reconoce una serie de espacios propios para el desarrollo humano y comunitario en materia agraria. Y obviamente todo esto está supeditado a que se revise por parte de las autoridades
agrarias correspondientes, todas estas decisiones, después de que se deliberan en una asamblea, se tienen que inscribir en el Registro Agrario Nacional. ¿Qué pasa si hay algún terreno vacante y queremos admitir a algún nuevo miembro? ¿Dónde estaría? ¿Si alcanza la tierra? ¿No alcanza? ¿En qué proporción vamos a repartir? Y naturalmente hay que respetar lo que platicamos. Hablábamos del derecho preferencial para adquirir una tierra. En el caso de que llegue un nuevo ejidatario y quiera adquirir, se tienen que respetar en primera instancia los derechos de los que ya están ahí, de los avecindados, de los ejidatarios, de los que tienen parcelas, de los que trabajan propiamente el campo, y todas estas situaciones, la repartición de las tierras, toda esta delimitación que se decide y se delibera a través de una asamblea general, se hace con base en la superficie del ejido, y si después de descontar las tierras de uso común, las aguas, queda una proporción para dividir propiamente parcelas, si ambas partes, o sea, hay varias partes que concuerdan y tienen el mismo derecho, se va a resolver mediante sorteo, así lo determina la ley. Entonces, se supone que todos los ejidatarios por principio tienen derecho a una parte proporcional y equitativa, todos de la misma manera, pero puede haber que hay algunos que quieren o que tienen alguna parte menor, porque así fueron reconocidos por parte de la asamblea, así se delibera, y hay algunos que concordarán y tendrán la misma porción de derechos de tierra, y si vamos a deliberar quién tiene ese tipo de derechos, para efectos de tener un nuevo derecho, pues todos los nuevos derechos se van a decidir con base en la proporción o en la prelación que tienen. Si yo tengo 50% no puedo tener el 50% porque no puedo tener más del 5%, que era lo que les comentaba la última vez. Pero si tengo 200 metros cuadrados de tierra y otra persona también tiene 200 metros cuadrados de tierra, tienen iguales derechos para adquirir de nueva cuenta otro tipo de porciones u otro tipo de derechos, y si concurre que tienen la misma porción de tierra o tienen los mismos derechos, esto se decidirá ante sorteo, ¿ok? Así es como lo deciden. Después siempre va a ir una autoridad por parte del gobierno, el procurador agrario, y va a checar que todo se haya hecho conforme a derecho, que todo se haya hecho de manera legítima, y se manda a inscribir en un momento posterior en el Registro Agrario Nacional, ¿ok? Vamos a hablar entonces de las tierras de asentamiento humano. Las tierras de asentamiento humano son un sector esencial, fundamental dentro del ejido, porque como comentábamos hace un momento, son los propios trabajadores del campo los que se dedican a explotarlo de manera directa. Si un ser humano es el que está trabajando el campo, a lo menos que tiene derechos a una casa, a un lugar de esparcimiento. La ley propia reconoce el derecho de los ejidatarios o las tierras de asentamiento humano, un espacio propio para que las actividades juveniles se desarrollen. Se provee y se ha decidido que en las tierras de asentamiento común hay un espacio destinado para que los jóvenes se desarrollen, lleven a cabo unas actividades. También debe de haber un espacio para educar. Hay también un espacio de la sierra de asentamiento humano, está la parcela educativa para que vayan los niños del campo a tomar sus clases, incluso para la protección de los derechos de la mujer. Debe de haber una porción, o debe de haber un lugar establecido dentro de las tierras de asentamiento humano para proteger, para resguardar, para velar y para atender todas las necesidades que las mujeres campesinas que se dedican al campo tengan. Entonces, eso es un derecho que establece la ley a la mujer. Entonces, no es pregunta, debe de existir forzosamente en esas tierras de asentamiento humano. Puede ser que también concuerden en esas tierras de asentamiento urbano, no necesariamente en una zona donde está el campo. Puede también haber zonas de urbanización, y en esas zonas de urbanización, pues también hay beneficios para los miembros que integran la comunidad. Dice la ley también por ahí que cada ejidatario tiene derecho de manera gratuita a ser titular de un solar. Para aquellos que no saben qué es un solar no es otra cosa sino una porción de tierra cuyo destino será una edificación futura. Si yo tengo una tierra, una porción de tierra que sé que en el futuro va a estar destinada a algún tipo de edificación, eso es un solar. Y entonces todos los ejidatarios tienen derecho de manera gratuita a un solar, y obviamente esto se decide a través de los miembros de la asamblea ejidal, y una vez que es así,
se tiene una visita por parte del procurador agrario y se inscribe como siempre en todos estos, en la institución que es propiamente el Registro Agrario Nacional, ¿ok? Hay espacios para todo tipo de necesidades humanas en el ejido, es importante que lo pensemos así. Hay también, debe de haber también cuestiones para atención médica, para atención de los menores y atendiendo a todas las necesidades de las personas que como personas tienen derechos fundamentales, deben satisfacerse dentro del ejido. Hay una porción destinada a todo ello, por eso es que va el procurador agrario con toda la cuenta del mundo para ver que todo esto se haya desarrollado conforme a derecho, ¿ok? Ahora, ¿qué hay con lo que respecta a las tierras de uso común? Las tierras de uso común, pues bueno, las tierras de uso común, para empezar, son tierras que pueden ser explotadas por todos los miembros de la comunidad ejidal, ¿ok? Cuando los miembros de la comunidad ejidal deciden explotarla, obviamente pueden obtener un beneficio, pueden vivir de ello, y pues es la forma de vida en la que trabajan estos señores del campo. Recuerden que estamos en el régimen ejidal y en el régimen del campo, pero también puede ser, y lo permite la ley, que hagamos una conversión o que hagamos un cambio de situación o de estatus jurídico del régimen agrario al régimen mercantil. Eso también se permite. De una sociedad de producción rural, a lo mejor lo podemos hacer una SASB, y para ello hay ciertos requisitos. Obviamente, los requisitos que establece la ley mínimos, para empezar, se tiene que decidir, este asunto se tiene que decidir a través de la asamblea. La asamblea es la que tiene que decidir con base en la opinión de todos los miembros que ocupan este ejido, qué tipo de normas o qué tipo de lineamientos o cuál es el funcionamiento o bajo qué esquema vamos a cambiar esta asociación de producción rural a un esquema de sociedad mercantil. Recuerden ustedes que en sociedades mercantiles todas las personas morales pueden ser las personas morales que son sociedades mercantiles cuyo fin principal es el lucro, la ganancia, sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas que se escriben en el Registro Público de Comercio. El fin principal es el lucro. En las sociedades mercantiles pues tenemos algunas gamas, como son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad en nombre colectivo, sociedad cooperativa, ¿ok? Bajo cualquiera de esos esquemas puede funcionar si se hace la conversión. Los estatutos del acta constitutiva naturalmente serán determinados por la asamblea ejidal. ¿Cuáles son las reglas por virtud de las cuales va a funcionar nuestra nueva sociedad? Obviamente, después de todo esto, se tiene que hacer un acta constitutiva bajo las formas que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya sea ante corredor, notario público o suscripción pública, que no pretendo que entiendan esto de manera pormenorizada, que es simple y sencillamente sepan que son las formas de constituir una sociedad mercantil. Si yo voy a dar vida a una sociedad mercantil, lo hago a través de los medios que establece la ley. Tengo que hacerlo, uno, en un supuesto ante fedatario público, que puede ser un notario, un corredor, o en segunda instancia, solo en el caso de la sociedad anónima, se permite hacer por la suscripción pública, ¿ok? Que es que los particulares elaboran sus estatutos y los depositan en el Registro Público de Comercio. A eso me refiero con la suscripción pública y hacerlo ante fedatario público. Entonces, toda esta manera en que va a funcionar en lo sucesivo se decide, toda la participación que van a tener todos y cada uno de los ejidatarios va a ser proporcional al valor de las tierras que tienen. A ver, en una sociedad anónima de capital variable funciona por acciones. ¿Qué tantas acciones va a tener cada uno de los ejidatarios? Pues eso se decidirá en proporción al monto de las tierras o el valor de las tierras que tengan en ese momento, ¿ok? Así es como se puede cambiar del régimen ejidal al régimen mercantil. ¿Qué pasa con las tierras parceladas? ¿Qué es una tierra parcelada? Bueno, pues las tierras parceladas, para empezar, son las tierras que tienen los ejidatarios, que era lo que comentábamos, ¿no? Pues tienen derechos plenos de aprovechar estas tierras parceladas. Todos y cada uno de los miembros del ejido tienen derecho de usarlas y disfrutarlas, tienen el derecho. Recuerden que lo comentaste el cansancio, el derecho de propiedad se divide en uso, gozo y disfrute.
cuando quitamos el derecho de goce, que es el derecho de actuar como bueno, de disponer, y nos quedamos con el uso y el disfrute, hay una figura en derecho que se le conoce como el usufructo. El ejidatario es libre de trabajar su propia tierra o de rentarla para que alguien más la trabaje, de conferir esos derechos de uso y de disfrute a alguien más. Lo puede hacer a lo mejor a través de un contrato de parcería rural. Yo soy titular del ejido, pero tú explótalo. Vamos a ver si me das una parte, lo puedes explotar tú, lo podemos hacer en ese sentido bajo las leyes o bajo los instrumentos privados que nosotros decidamos, ¿ok? Les comentaba también esto de los solares que es una proporción, todos los ejidatarios tienen derecho a un solar de manera gratuita, por el simple hecho de ser ejidatarios, que pueda coincidir en la zona urbana o en la zona rural. La ley da preferencia que es en la zona no rural, sino que sea en la zona urbana, y hay ciertos requisitos también. Al final se tendrá que inscribir en el Registro Agrario Nacional y para ser propietario, para acreditar la titularidad de los derechos de un solar, se da un certificado, hay requisitos, ¿no? Los ejidatarios también pueden vender o enajenar, pueden transmitir los derechos de propiedad de sus parcelas, y para su validez se requieren 3 requisitos fundamentales. Primero, que deben manifestar su consentimiento a través de un escrito con 2 testigos, y ese escrito lo deben de ratificar ante notario público. Ese es el primer requisito. El segundo, deben de respetar los derechos preferenciales del resto de los ejidatarios o de los miembros de la comunidad. Recuerden que antes de vender, como estamos sujetos a un régimen ejidal y comunitario, entonces tenemos que respetar los derechos de las personas que forman parte. Si yo sé que no soy el único ejidatario, primero tengo que respetar y le tengo que decir al resto de los ejidatarios: oye, voy a vender mi parcela, ¿estás interesado? Eso es un derecho preferencial. Si ellos lo renuncian, bueno, ya es otra situación. Después de esa renuncia, ya podré yo vender o enajenar perfectamente mi porción ejidal, ¿ok? Ahora, también tienen derecho los sucesores. En primera instancia, recuerden que está el esposo, la esposa, el concubino, el concubina, los hijos, los ascendientes, y al final, pues cualquier persona que sea dependiente económica en materia agraria. Esos son los beneficiarios o sucesores, los que podrían heredar alguna porción de tierra en materia agraria, ¿ok? Y finalmente, otro de los requisitos para transmitir o vender una parcela es dar aviso al comisariado ejidal. Entonces, la manifestación por escrito ante 2 testigos, ratificado ante notario público, respetar los derechos preferenciales. Tengo que hacer el conocimiento de los sucesores o de los ejidatarios en un periodo de 30 días. Ellos tienen derecho. Tienen que hacer valer el derecho, si me interesa o no me interesa. Si no hacen valer este derecho preferencial en ese periodo de 30 días, se entiende extinto su derecho y pues ya podré prácticamente vender. Yo te hago, en ese periodo de 30 días, te hago la pregunta: ¿te interesa o no te interesa mi tierra? Si me dices inmediatamente que no, esa es la manifestación. Ya no hay problema. Ojo, esa renuncia al derecho del tanto, para que sea eficaz y sea válida, tiene que inscribirse en el Registro Agrario Nacional para que exista certeza y seguridad para todos, ¿ok? Pero el segundo requisito, esta renuncia al derecho preferencial, puede ser inmediato y se inscribe en el Registro Agrario Nacional, o bien, si ha transcurrido el periodo también de 30 días, pues automáticamente tiene perdido el derecho, se toma nota en el Registro Agrario Nacional y adelante. Y el tercer requisito, pues simplemente dar aviso al comisariado ejidal, ¿ok? Esos son ahorita los temas que vamos a ver, hablando un poco de tierras. Les pido por favor que seguimos ahorita estudiando la ley agraria, lo estamos estudiando muy concretamente, como lo digo. Todas sus dudas, por favor, ya saben, transmítanmelas a través del correo electrónico ya conocido, a través del chat, a través del WhatsApp o a través de Classroom. Y recuerden que deben estudiar todos estos temas que serán materia de examen. Deben conocerlos, y hasta el día de hoy no he recibido ningún tipo de retroalimentación. Entonces asumo y doy por... asumo que tácitamente me están ustedes diciendo que sí entienden todo, y doy por visto esto.
porque no han exteriorizado ningún tipo de duda y en ese sentido seguimos entonces con las sesiones, ¿ok? Les deseo que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, cuiden a sus hijos, cuiden a sus padres, cuiden a sus familiares y pues me siguen por ahí hablando de algunas tareas. Creo que ya está un poquito más homologado ese tema, las tareas me las han hecho llegar al correo que les di porque el otro está saturado y no he tenido problema. Me han avisado, maravilloso, todos los correos están llegando. No se preocupen, todas las tareas están vistas y son consideradas para efecto que han cumplido su trabajo, pero recuerden que el examen final es prácticamente lo que va a ser relevante y por eso les pido por favor que hagan atención a estas cápsulas, a estas sesiones y adelante, ¿ok? Me despido de ustedes, tengan un excelente fin de semana.